Bienvenidos, exploradores de la noche, a Criaturas Sombrías, el lugar donde las leyendas que duermen bajo la tierra se levantan para reclamar su historia. Hoy vamos a desmantelar un trono construido con huesos y regado con sangre, el trono del vampiro más famoso de todos los tiempos, Drácula. Cuando pensamos en su origen, nuestra mente viaja de inmediato a los picos helados de los Cárpatos, a las sombrías historias de Vlad el Empalador, el príncipe de Valaquia. Pero, ¿y si les dijera que el molde original, el verdadero arquetipo de esta criatura de la noche, no fue forjado en el este de Europa, sino en las colinas brumosas y verdes de Irlanda? ¿Y si el verdadero padre de Drácula no fuera un príncipe guerrero, sino un rey tirano, un hechicero diminuto cuya maldad era tan profunda que ni la propia muerte pudo contenerla? Olviden por un momento los castillos góticos y los aristócratas seductores. Viajen conmigo a una tierra más antigua, una tierra de dólmenes y susurros druídicos, donde la magia se filtra de la propia tierra. Aquí, en el corazón del Ulster, nació una leyenda mucho más visceral, más terrenal y, por lo tanto, más aterradora. Su nombre es Abhartach, un nombre que no resuena en las salas de cine, pero que provoca un escalofrío primordial en quienes conocen su historia. No era un conde elegante, sino un déspota, un rey enano temido por su crueldad y sus conocimientos oscuros. Un hombre cuya tumba se convirtió en una herida abierta en el paisaje de la que su espíritu corrupto se negaba a dejar de manar. La historia de Abhartach nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es un vampiro? ¿Es una criatura maldita por Dios, un demonio con forma humana, o es algo mucho más íntimo y perturbador? ¿Es acaso la encarnación de la tiranía, la manifestación de un poder tan absoluto que se niega a reconocer el fin, incluso cuando su corazón deja de latir? Este no es un cuento de seducción y romance oscuro. Es una crónica brutal sobre cómo el mal, cuando es lo suficientemente puro, puede anclarse a la tierra misma, exigiendo un tributo eterno de sangre a aquellos a quienes una vez gobernó. Prepárense, porque la historia que están a punto de escuchar es la del rey vampiro original, la sombra irlandesa que se proyectó a través del tiempo hasta inspirar la pesadilla más grande de todas. Nuestra historia nos lleva a las tierras de Glenullin, en el actual condado de Derry. Hace siglos, antes de que las cruces cristianas dominaran el paisaje, estas tierras estaban gobernadas por clanes y reyes locales. Entre ellos se alzaba la figura temida de Abhartach. Las leyendas no lo describen como un guerrero imponente, sino como un hombre de baja estatura, un enano deforme, pero poseedor de un poder arcano y una crueldad sin límites. Era un Draoi, un hechicero que infundía un terror tan profundo en sus súbditos que se decía que podía leer sus pensamientos y robarles la voluntad con solo una mirada. Su reinado no se basaba en la lealtad, sino en el miedo puro y destilado. El aire mismo parecía más pesado alrededor de su fortaleza, cargado con el peso de su malicia. Cansados de su tiranía, los jefes de los clanes vecinos conspiraron en secreto. Buscaron a un guerrero valiente, un campeón llamado Catán, para que los librara de la sombra de Abhartach. Catán, un hombre de gran coraje, aceptó la misión. Se infiltró en la fortaleza del rey hechicero y en un enfrentamiento brutal logró darle muerte. El pueblo celebró, creyendo que la pesadilla había terminado. Enterraron a su tirano con la ceremonia debida a un rey, de pie en un túmulo funerario, y respiraron aliviados por primera vez en años. Pero su alivio fue efímero. Al día siguiente, la figura diminuta y torcida de Abhartach estaba de vuelta en su trono, su piel pálida, sus ojos ardiendo con una luz antinatural. No habló de venganza,
no exigió oro. Su demanda era mucho más siniestra. Una copa llena de sangre, extraída de las venas de sus propios súbditos para sostener su existencia antinatural. El terror se convirtió en desesperación. Catán, incrédulo pero decidido, lo enfrentó de nuevo. Una vez más, la espada del héroe encontró su marca y Abjartach cayó. Esta vez se aseguraron de que la tumba fuera más profunda, el ritual más solemne. Pero al amanecer del día siguiente, la historia se repitió. El rey no muerto regresó de su tumba, más pálido, más sediento, exigiendo su macabro tributo. El ciclo de muerte y resurrección había comenzado. Abjartach había demostrado que su poder no terminaba con su vida. Al contrario, la muerte solo lo había liberado de sus limitaciones mortales. Catán comprendió entonces que no estaba luchando contra un hombre, sino contra una maldición anclada a la tierra, una voluntad tan perversa que había reescrito las reglas de la vida y la muerte. La pregunta ya no era cómo matarlo, sino cómo asegurarse de que permaneciera muerto. Para entender a Abjartach, debemos despojarnos de la imaginería gótica y sumergirnos en el suelo fértil y oscuro del folclore irlandés precristiano. La leyenda de Abjartach no es un cuento de hadas. Está anclada a un lugar real, un dolmen neolítico conocido hoy como Slactaberti Dolmen o Licht Abjartach, la tumba de Abjartach. Este lugar, que todavía se puede visitar, es considerado por los locales como un sitio de poder, un lugar donde el velo entre mundos es peligrosamente delgado. La historia fue documentada en el siglo XIX por Patrick Weston Joyce, en su obra El origen e historia de los nombres de lugares irlandeses, basándose en tradiciones orales que habían sobrevivido durante incontables generaciones. En la cosmología celta, la muerte no siempre era un final definitivo. Existían los Neam Mairb, literalmente los no muertos. No eran criaturas románticas, sino seres terribles, a menudo espíritus o cuerpos reanimados de individuos poderosos o malvados que permanecían atados a su lugar de entierro, su túmulo. Su existencia estaba ligada a la tierra que habían gobernado o aterrorizado en vida. Abjartach encaja perfectamente en este arquetipo. No es un vampiro errante que busca víctimas en ciudades lejanas. Es una plaga localizada, un rey que se niega a abandonar su reino, incluso después de muerto. Su poder emana de su propia tumba y su influencia se extiende sobre su antiguo territorio. Esta concepción es fundamentalmente diferente del vampiro de Europa del Este, que a menudo es un noble maldito, un extraño aristocrático que invade una comunidad. Abjartach, en cambio, es un problema interno. Es el tirano local, la pesadilla que surge del propio pasado de la comunidad. Su leyenda es una advertencia sobre el poder corruptor y la forma en que los legados de tiranía pueden seguir envenenando a una sociedad mucho después de que el tirano haya sido depuesto. Es el recuerdo de la opresión que se niega a ser enterrado, una memoria colectiva que exige un tributo de sangre para no ser olvidada. Esta conexión íntima con la tierra y la comunidad lo convierte en una figura mucho más primordial y, en cierto modo, más aterradora que el conde transilvano. Los símbolos que rodean la leyenda de Abjartach no son meros adornos narrativos. Son las claves para comprender su naturaleza y el terror que representaba. Cada elemento del mito es un engranaje en una maquinaria de horror folclórico, cargado de un profundo significado cultural y mágico. El más poderoso de estos símbolos es, sin duda, la sangre. Para Abjartach, la sangre no es un acto de seducción o una propagación de su maldición. Es algo mucho más crudo. Es sustento y, sobre todo, es poder. Es el tributo feudal que un rey exige a sus vasallos, llevado a su conclusión más parasitaria y literal.
Al beber la sangre de su pueblo, no solo se alimenta a sí mismo, sino que reafirma su dominio eterno, demostrando que su autoridad trasciende la vida y la muerte. El segundo símbolo clave es su tumba, el túmulo. En el folclore irlandés, estos montículos no son solo lugares de entierro, son portales, residencias de seres del otro mundo. La tumba de Abhar Taj no es una prisión, sino su sala del trono, el epicentro de su poder no muerto. Es desde allí que se levanta cada noche. La solución final, como veremos, no consiste simplemente en matarlo, sino en profanar y sellar este portal. El acto de enterrarlo boca abajo es una forma de magia simpática, una inversión ritual. Al poner su mundo al revés, se busca confundir y atrapar su espíritu, rompiendo su conexión con el plano de los vivos e impidiendo que pueda levantarse de nuevo. Es una contramedida mágica contra una amenaza mágica. Finalmente, está la espada de madera de tejo. ¿Por qué este material específico? El tejo es un árbol con una enorme carga simbólica en la mitología celta. Es el árbol de la muerte y la resurrección, un guardián de los cementerios y un puente entre los mundos. Su longevidad y su naturaleza perenne lo asocian con la inmortalidad. Por lo tanto, matar a Abhar Taj con una espada de tejo no es un simple acto de violencia. Es un acto ritualístico. Es usar la magia de la vida y la muerte, la esencia misma del tejo, para imponer un final verdadero a una criatura que ha desafiado el ciclo natural. No se puede matar a un ser mágico con acero común. Se debe usar un arma imbuida de un poder más antiguo y profundo, una que entienda el lenguaje de la inmortalidad y sepa cómo silenciarlo. Entonces, ¿qué era exactamente Abhar Taj? No encaja en las categorías modernas de monstruos. No era un demonio en el sentido cristiano, ni un zombi sin mente, ni un fantasma incorpóreo. La leyenda lo presenta como algo más complejo, un ser humano, un rey y hechicero, cuyo inmenso poder y voluntad de dominio le permitieron aferrarse a una forma de existencia después de la muerte. Su estado de no muerto no es una maldición impuesta por un poder superior, sino el resultado directo de su propia magia y su naturaleza tiránica. Es un parásito metafísico, un eco de poder que se niega a desvanecerse. Sus poderes son específicos y limitados, lo que lo hace aún más creíble dentro de su contexto folclórico. Su habilidad principal es la resurrección. No se transforma en niebla ni en murciélago. No controla a las bestias de la noche. Su poder reside en su capacidad para anular la muerte y regresar de su tumba una y otra vez, siempre y cuando pueda obtener la sangre que necesita. Esta dependencia lo convierte en una amenaza persistente pero contenida. Es un terror local, un problema que la comunidad debe resolver, ya que no se irá por sí solo. Su rol social dentro de la leyenda es claro. Es la personificación del mal gobierno y del abuso de poder. Es un cuento con moraleja sobre cómo un líder que desangra a su pueblo en vida continuará haciéndolo desde la tumba. La ambigüedad moral, tan presente en el vampiro gótico, aquí es casi inexistente. Abhar Taj no es una figura trágica. No hay indicios de un amor perdido o de una nobleza caída. Es pura y simple tiranía encarnada. Sin embargo, no es malvado en un sentido cósmico. Su maldad es humana, magnificada a proporciones sobrenaturales. Proviene de un deseo muy humano, el de no renunciar al poder. Las interacciones de la gente con él son directas y desesperadas. No intentan razonar con él, ni entender su dolor. Su única meta es erradicarlo, porque representa un ciclo de opresión que, de no ser detenido, continuará por la eternidad. Es un recordatorio de que algunos monstruos no vienen de fuera, nacen entre nosotros y se alimentan de nuestro propio miedo y de nuestra propia sangre.
Ante un enemigo que no podía ser destruido por medios convencionales, el héroe Catán buscó la sabiduría de los antiguos. Se dice que consultó a un druida cristiano o a un santo ermitaño, una figura que representaba la fusión de las viejas y las nuevas creencias. El sabio le reveló la naturaleza de Abartach y el ritual preciso para acabar con él. No bastaba con matarlo, había que atraparlo entre los mundos, romper su ciclo de resurrección de una vez por todas. El plan era una obra maestra de la magia folclórica. Catán debía forjar una espada con madera de tejo. Con ella debía matar a Abartach una última vez. Pero el paso crucial venía después. Debía enterrarlo boca abajo para desorientar a su espíritu. Sobre su cuerpo debía colocar una gigantesca piedra de losa, un leacht, para anclarlo físicamente a la tierra, y alrededor de la tumba debía plantar espinos, cuyas púas crearían una barrera espiritual para contener su esencia maligna. Catán siguió las instrucciones al pie de la letra. La confrontación final fue épica. La espada de tejo atravesó el corazón no muerto del tirano, y esta vez el poder del árbol sagrado silenció su espíritu. Lo enterraron invirtiendo su cuerpo, sellaron la tumba con la pesada piedra y la rodearon de espinos. Y funcionó. Abartach nunca más se levantó para aterrorizar a su pueblo. La tumba Slagtaverti Dolmen permanece hasta hoy como un monumento a esta victoria, un lugar que, según los locales, aún emite una energía fría y opresiva. Ahora, la conexión final. Bram Stoker, el autor de Drácula, era irlandés. Creció escuchando las leyendas y el folclore de su tierra, historias que su madre, Charlotte Stoker, le contaba sobre fantasmas y plagas. Es casi seguro que conocía la leyenda de Abartach. Comparen los elementos. Un tirano no muerto que bebe la sangre de los vivos, que regresa de su tumba una y otra vez y que solo puede ser vencido mediante un ritual específico. La similitud con Drácula es mucho más directa que la historia de Vlad el Empalador, quien, a pesar de su crueldad, nunca fue considerado una criatura sobrenatural en el folclore rumano. Es posible, casi probable, que la verdadera semilla de Drácula no se plantara en los bosques de Transilvania, sino bajo una losa de piedra en una colina irlandesa. La leyenda de Abartach nos recuerda que los monstruos más antiguos a menudo surgen de nuestros propios miedos. El miedo a la muerte, sí, pero también el miedo a un poder que se niega a morir. Es la historia de cómo una comunidad enfrentó su pasado y lo enterró, asegurándose de que nunca volviera a levantarse. Si te atreves a seguir desenterrando las verdades ocultas tras los mitos que nos acechan, suscríbete a Criaturas Sombrías. Juntos continuaremos explorando las leyendas olvidadas que dieron forma a nuestras pesadillas.